Un tema que también es un tema, digamos, que genera controversias, el tema de salud. Hace muy poco renunció, según decía en su carta, irrevocablemente el señor Barrios, pero lo cierto es que le habían pedido la renuncia. Álvaro Vidal, perdón. Álvaro Vidal. Lo resucitaste, Álvaro Vidal. Sí, lo resucité. Álvaro Vidal. Pero lo que me hizo gracia fue que decía que renunciaba irrevocablemente, pero lo que había hecho es que el ministro, o sea, el presidente le había dicho al ministro, oiga, dile que el señor que ya que presente su renuncia. ¿No? Prácticamente. Es que la huelga lo hirió de muerte, ¿no? Sí, claro. Bueno, en salud hay un montón de cosas por arreglar, pero una de ellas es la que se va a enfocar en el siguiente reportaje, es el tema de equipos. Que son equipos que han sido comprados hace 2 o 3 años, están en el mismo sitio, no se están utilizando, es un montón de plata y nos lo va a explicar. De primera generación, así es, nos lo va a explicar María Eugenia Guevara. Esta es la placa de la inauguración del Centro de Alta Tecnología del Hospital Rebagliati de Salud. Mire, diciembre del 2009. Está la placa de inauguración, pero no están los equipos que necesitas para hacerlo funcionar. Así es, efectivamente. ¿Y cuándo lo inauguran? Diciembre de 2009. ¿Cuándo compran los equipos? Septiembre de 2009. Estamos hoy día, 2012, septiembre, venimos ahí, hasta el día de hoy no funciona. Y la pregunta es qué cosa habrán inaugurado. La promesa era un tomógrafo de emisión de positrones, PET-scan para los entendidos. Lo último de lo último, lo ya no ya. Sirve para detectar ciertos tipos de cáncer con una precisión casi absoluta. Este es el tomógrafo por emisión de positrones que tiene el Hospital Rebagliati, que en el 2009 era tecnología de punta. Ahora está desde hace 2 años totalmente cubierto, no se puede utilizar, no tiene los insumos para trabajar, no se pueden hacer ni siquiera pruebas con pacientes. El próximo año eso seguramente ya no va a ser la gran tecnología que alguna vez fue. Han pasado 3 años de la adquisición y no funciona. Porque en los hospitales de salud la primera causa de muerte es el cáncer. Si aquí se me muere la gente más por cáncer, yo requiero que todos los equipos que de una u otra manera ayudan a luchar contra esta enfermedad deben estar en funcionamiento y en buen funcionamiento y en el término menos posible. La historia de este tomógrafo es indignante y está totalmente reseñada en este documento confidencial de la Contraloría General de la República. Un informe que en realidad es una radiografía sobre lo mal que se manejan las cosas en salud. Para realizar este informe, la Contraloría hizo inspecciones a una muestra de 25 equipos biomédicos adquiridos entre el 2009 y el 2011. De esos 25, 5 se han encontrado sin uso. Uno de ellos se usa, pero solo de vez en cuando, y uno más está de adorno en un almacén. En total, se han desperdiciado más de 7 millones de dólares. Uno de los equipos que no se está utilizando es el tomógrafo por emisión de positrones. El equipo costó $2.468.000. Entonces ya la infraestructura, como dice la doctora, ya está realizada, pero sin los equipos no pueden traer ese material radioactivo. Ahora, este material radioactivo vendría de un ciclotrón que todavía, si bien es cierto, el Estado lo ha comprado, pero tampoco está instalado. Ellos van a tener que tercerizar justamente estos químicos, pero tienen que recibirlos en estos cuartos calientes. 2 años después de haber sido inaugurado, la Contraloría hizo una inspección al hospital para constatar el uso de este equipo. Y adivinen qué, la infraestructura necesaria para instalar el tomógrafo recién estaba avanzada en un 50%. Y peor todavía, el tomógrafo ni siquiera había sido recepcionado. Pero las cosas son todavía peores de lo que usted cree. La Contraloría, antes de publicar este informe, volvió al Hospital Rebagliati. El 30 de mayo de este año constató que si bien el equipo ya había sido recepcionado, 3 años después de la inauguración, seguía sin uso. Pero ese no es el único tomógrafo por emisión de positrones que fue adquirido en el 2009 y que, oh sorpresa, todavía no funciona. En el Hospital Guillermo Almenara también hay un tomógrafo de estos, y tampoco se está usando. Al 31 de mayo del 2012, cuando Contraloría hizo su visita, el equipo ni siquiera había sido recepcionado. Felizmente, entre mayo y septiembre sí lo entregaron, pero la verdad es que esa entrega es lo mismo que nada. Están haciendo pruebas, nada más. En efecto, ahí está, acumulando polvo. Pero a ver, ¿cuál es el problema con estos 2 tomógrafos? Vamos a tratar de decir en simple algo que en realidad es un poco complicado. Para poder detectar las células cancerígenas en el cuerpo, este tomógrafo necesita que al paciente se le inyecte una sustancia química. Esta sustancia química la produce otro aparato que se llama ciclotrón, que ha costado casi 5 millones de dólares, que está en el Hospital Negreiros del Callao, pero que todavía no funciona.
Y no solo eso, para poder manipular esa sustancia química hace falta otro aparato que se llama cuarto caliente y que ni siquiera está instalado en ninguno de los dos hospitales. A ver, hagamos números. Cada uno de los dos tomógrafos costó $2,5 millones, sumados a los 5 millones del ciclotrón. Hasta ahí tenemos 10 millones invertidos que no tienen ni un solo paciente atendido. Estos han sido comprados en el año 2009, ya tenemos 3 años que no han sido utilizados, y de acuerdo al cronograma que se ha hecho, funcionando en enero de 2013, y esperemos que sea así, la vigencia ya son 3 años. Según este informe de Contraloría, estos dos tomógrafos no son los únicos equipos que han sido comprados para decorar los hospitales. Para la red asistencial Almenara compraron también una máquina de circulación extracorpórea por $253,000. 524 días después de la compra, el aparato está arrimado en este almacén, porque según nos dicen, no se necesita. ¿Cuál sería el lugar ideal para tener esta máquina? Sería en centro quirúrgico, pero ya no tenemos ya lugar, ya está todo... En un lugar esterilizado tendría que ser, ¿no? Claro, un lugar donde tú jales, de todas maneras todos se empolvan. Es decir, tienen 2 equipos y solamente usan uno. También en el Almenara hay un angiógrafo cardiovascular que, a pesar de haber costado $989,989, que debería servir para hacer cateterismos, solo sirve para acumular tierra. O sea, ¿falta personal? No, personal existe, hay personal calificado. El problema es que los pasos burocráticos del actual sistema hacen de que un jefe de servicio presente sus necesidades, el ABC de lo que necesita para poder trabajar, estos lo pasan a la gerencia lo pasa a otra gerencia, y ahí va la central, y al final, mientras tanto, 4 o 5 meses. Desde gasas, guantes, hasta el mismo catéter, hasta los mismos marcapasos y todo lo demás. Y estos son solo 2 hospitales. Situaciones similares ha detectado la Contraloría en el Hospital Sabogal, para el que fue adquirido un sistema de motilidad de alta resolución que no se usa por falta de capacitación al personal, y un equipo de rayos X rodable de arco en C que se usa en una unidad distinta a la que motivó la adquisición. Para el Hospital Suárez Angamo se compró el 20 de julio del año pasado un tomógrafo computarizado de 16 cortes que hasta el 13 de junio de este año todavía no tiene ni infraestructura ni instalaciones para funcionar. En total, solo en estos hospitales ya se han desperdiciado $7,097,795. $7 millones al agua, como si a los asegurados les sobrara la plata. Desastre, no es la primera vez que anunciamos cosas de esta naturaleza. Esta es una investigación de la Contraloría también, está respaldada por supuesto, y la verdad que los principales afectados somos todos nosotros. Los cotizantes. Porque cotizamos y no tenemos la posibilidad de tener estos equipos de última generación funcionando. Tenemos a 2 médicos profesionales aquí en Sin Medias Tintas. Uno de ellos es el doctor Cristian Miranda, del Hospital Almenara, y el otro es el doctor Piero Mora, del Sabogal, a quienes le damos la bienvenida aquí. Radiólogo y nefrólogo. Nefrólogo. Empecemos con usted, doctor Miranda. Primero, se ratifica respecto a estos equipos que hemos señalado, que no están funcionando, que se adquirieron en el gobierno anterior, no se pusieron en funcionamiento, pero tampoco se han puesto en este gobierno. Bueno, lamentablemente hay una gran población que ha dejado de recibir la ventaja de tener este tipo de tecnología de punta. Si el año 2009 era la oportunidad para tener estos equipos, imagínense, 3 años después todavía no está funcionando. Estos equipos, me imagino que por falta de uso se deterioran. Estos equipos tienen un tiempo de vida de 3 a 5 años. Entonces estamos hablando, sí, después ya la tecnología, ¿no? La garantía y la tecnología cambia y tendría que avanzar. Están cambiando todo el definitivamente. Tiempo. Entonces ya estamos hablando de 3 años perdidos. Lamentablemente esto viene del régimen anterior. ¿Pero es un tema administrativo? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que básicamente es un tema de gestión. Eso debió haberse puesto todo el interés del caso para que funcione lo más pronto posible. Es un tema de gestión, digamos, en los mandos medios, en los mandos políticos. Lamentablemente nosotros entendemos que las gerencias hospitalarias tratan de resolver el problema, pero es a nivel central, es a nivel de las más altas esferas donde deberían poner a su gente mando medio funcionando, cosa que no hacen. Nadie puede pensar que solamente es, digamos, ineficiencia o ineficacia, doctor Mora, sino que en realidad acá hay un tema de negligencia que debería además estar enfocado en el hecho de que si está afectando a la gente deberían ser pasivos de un proceso judicial. Sí. Bueno, esto comienza cuando uno establece o construye un plan estratégico de desarrollo en la seguridad social, debe contemplar también el equipamiento como uno de los puntos, uno de los pilares, el equipamiento de los hospitales. Cuando uno tiene un plan de equipamiento, tiene también que tener un plan de
supervisión de estos equipos, que sigan funcionando, si existe el medio físico. No está en una vitrina, compro el equipo porque me gusta. Efectivamente. Y haber hecho compras irresponsables en la seguridad social ha traído como consecuencia que tengamos equipos en los almacenes con la garantía que va corriendo cada día, y cuando de repente terminan de instalarse el equipo y entra a funcionamiento, ya no hay garantía. Pero hay un problema, el proceso interno es muy lento. ¿Cómo funciona el proceso interno? Entonces, nos vayamos entonces a los problemas por los cuales nos fuimos a una huelga. Justamente el tema de la huelga no solamente era el tema salarial, sino también el tema de las mejores condiciones de trabajo, y esto iba por implicancia de que exista una correcta relación administrativo-asistencial. Existe mucha burocracia en la seguridad social. La relación que debe haber entre administrativo-asistencial es de 4 administrativos por un asistencial. Actualmente hay 7. Actualmente hay 7 administrativos por un asistencial. Quiere decir que esto va enlenteciendo cada vez más burocracia. 7 burócratas por doctor. Por cada asistencial. Incluyen técnicos, odontólogos, médicos. Son varios Ahora, los se actores. levantó la huelga luego que se anunció el incremento de salario. El resto no se ha arreglado. No. Uno de los puntos de los cuales se llegó en un laudo arbitral donde el ministro de Trabajo dice que tiene que usted ejecútese, mandato imperativo. Levantamos la huelga. Sin embargo, nos regresan a la mesa donde seguimos todavía porque no hemos firmado el pliego de reclamos. El pliego de reclamos incluye los demás temas que seguimos. Ahora, ya el 25 de septiembre. Tienen expectativas, me imagino, de esta reorganización, ¿no? Claro. En realidad hemos suspendido la huelga, no la hemos levantado. En 30 días, que se cumple el 7 de octubre, vamos a analizar si volvemos o no a las calles. Pero, por ejemplo, el nombramiento de Bafigo, de Virginia Bafigo, ¿es una buena señal? Nos abre un ambiente de diálogo y de esperanza. Ella ya ha sido presidenta ejecutiva y desde acá le invocamos a que nos invite como presidentes de cuerpos médicos a estar presentes en esa reorganización, que debió haber sido reestructuración, que fue el acuerdo que el ministro de Trabajo firmó y dio su palabra. Porque nos dijo acá Villena que era un tema muy amplio de cirugía mayor. Reestructuración es mucho más amplio que reorganización, ustedes lo saben muy bien. ¿Y hacia dónde apunta, digamos, la reorganización, más allá de la cabeza misma? No, nosotros entendemos que los procesos tienen que cambiar. Definitivamente lo que ustedes han desnudado es la punta del iceberg. Realmente los que vivimos en salud sabemos que salud podría estar de maravilla, podría atenderse como la mejor clínica de Estados Unidos, con 7.100 millones de presupuesto. Definitivamente la seguridad social española es una maravilla, es mejor que la privada. Así es. El Hospital de la Paz en Madrid es una maravilla. Está en crisis. Pero tenemos, por ejemplo, que construyen unas torres para nuevas emergencias, 71 millones de inversión, y no incluyen un tomógrafo para los pacientes que se sufren derrame cerebral. Ese paciente va a tener que ser transportado, en la gravedad de su caso, 150 metros de ida y vuelta, con lo que significaría toda la diferencia. No, esto viene del régimen pasado. Pero Vidal... Esto viene del régimen pasado, Vidal tuvo un año. ¿Qué cosa hizo? Lamentablemente cerró sus puertas a lo que hubiera sido ideal un diálogo directo. Pero si era un sindicalista, se supone que era el que más debía hablar. Bueno, lamentablemente hubieron cosas personales que ahí primaron. Pero lo importante es que salud tiene todo para poder, manteniendo su autonomía, saliendo del FONAFE, recuperar su nivel de los años 40. Tendría 50. que salir gente de salud para poder reorganizarlo. Yo creo que hay muchos cargos administrativos a nivel de gerencias, tenemos muchas gerencias, tenemos muchas sugerencias. Por eso, deberían desaparecer gerencias o sugerencias. Efectivamente, y sin embargo, tenemos una deficiencia de especialistas en la seguridad social. Esto no ocurre solamente en MINSA, ocurre también en la seguridad social, un déficit terrible de especialistas, donde los pacientes, además, cuando llegan, como hay pocos especialistas, una cita tienen cada 3 meses, cada 4 meses para alcanzar su cita. Creo que no es justo. Tenemos una entidad que se llama la Defensoría del Asegurado. La Defensoría del Asegurado no debe ser una entidad, una oficina que dependa de la misma institución. Debería ser de la Defensoría del Pueblo. Si pone usted una oficina en la Defensoría del Pueblo allí, que tome y haga suya la queja del usuario y diga por qué este paciente no ha sido atendido, porque faltó materiales, muy bien. ¿Qué pasó con la compra de materiales? ¿Se hizo el requerimiento o no se hizo? Se hizo el requerimiento. Efectivamente. Entonces, para terminar la idea, cuando uno llega y encuentra el cuello de botella y dice, muy bien, ¿qué pasó acá? Ah, problema de presupuesto. ¿Se programó o no se programó? Se programó, pero no se aprobó. ¿Por qué no se aprobó? Entonces, ahí
Cuando se coge al administrativo y se dice, oiga señor, usted tiene acá 3, 4 oficinas, 4, 5 personas y no solucionan este problema, entonces se deben tomar medidas. Y si no se toman medidas, tenemos este tipo de problemas. 7 pasos en procesos para lograr una adquisición de un equipo. El tema de nosotros hemos tenido que llegar a la Contraloría haciendo denuncias porque habían equipos de anestesiología que no se reponían. Dicen que antes paraban en media cirugía y podía, digamos, adquirirse hasta el 2009. El FONAF es una tranca que tiene que ¿qué tiene que ver con los 7 pasos? Pues definitivamente pasos podrían ser 3 o 4, no tienen que ser 17. Te pongo un ejemplo. Hoy en día, en los hospitales de alta complejidad tienen que tener unidades de radiología intervencionistas. Yo me dedico a la radiología intervencionista. Vengo de Brasil, he estado un par de meses y veo cómo funciona el sistema de salud allá. ¿Qué pasa? El Hospital Sabogal es una de las cabezas de redes que debe tener una unidad de radiología intervencionista, que tenga su propio presupuesto para que pueda... Porque las unidades de intervencionismo tienen como finalidad disminuir la estancia hospitalaria, disminuir los costos de la institución y el paciente se recupere en menor tiempo. Sin embargo, para crear una unidad tendría que reestructurarse el organigrama. Se reestructura el organigrama y tendría que consultarse a FONAFE si es posible crear una nueva... Y como no hay autorización de FONAFE para crear nuevas entidades, entonces seguimos entrampados. FONAFE no tiene el expertise, ¿no? El tema, ahora, pero en el año 2009, por ejemplo, estos equipos son del 2009, se han comprado, no se pueden utilizar, antes se podía comprar, digamos, de manera independiente, de manera indiscriminada, no había candado, pero también era una complicación. No estaban en FONAFE, claro. No estábamos en FONAFE. No estaban en FONAFE. Entonces, claro, por eso, o sea, un extremo y el otro, a eso voy. O sea, cuando en FONAFE tampoco ha funcionado bien la cosa, ¿no? Sí, efectivamente, justo una de las cosas con las que se recibe también, y tenemos que reconocer que se recibe la seguridad social durante este gobierno, es con unas cuentas en rojo. Se habían consumido hasta las reservas técnicas, y es la realidad. Por eso. Las reservas técnicas se habían consumido, efectivamente, ¿no? Hoy en día se ha mejorado la recaudación, ciertamente, pero ¿a costa de qué? A costa de que no se suben los sueldos, que no se construyen hospitales, que no se soluciona el problema de la atención con calidad y oportuna, porque puedes tener una atención, pero si no es oportuna en ese momento. Ahora, un tema que le quería preguntar, ¿se va a permitir que la gente del MINSA vaya a atenderse a la seguridad social? Eso nos contó bien aquí. ¿Eso no va a hacer atosigar más a la seguridad social? ¿Va a funcionar eso? Mire, no se trata de vestir un santo, de vestir a otro, ¿no? Miedo, así, sin ser crueles. Yo creo que no debería quitarnos de repente el sueño del tema de la seguridad universal, porque creo que todos los peruanos deberíamos tener derecho a una atención oportuna y de calidad. El cotizante te va a decir, yo estoy pagando para esto. Pero siempre y cuando se pueda atender, claro, en MINSA, los de salud pueden atenderse en MINSA en salud, siempre y cuando el dinero del aportante no se disminuya para poder atender a un paciente, o sea, no se utilice para eso. No puede ser. O sea, que el MINSA pague la atención a salud. O sea, digamos. el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la salud del pueblo. Entonces el Estado tiene que cubrir los costos que demande una institución. Mucha gente que imagínense cómo funciona el seguro ahora. ¿Cuánto le debe el Estado a salud? 3.500 millones de soles. ¿Cuánto le debe al CIS? Y no le paga. Por eso, en meter este sistema va a ser definitivamente no va a funcionar más la bola. Si nosotros llevamos la seguridad social a lo que es Costa Rica, en lo cual el 74% de la población está incluida en el ámbito del seguro, y podríamos estar acercándonos al ansiado aseguramiento universal. ¿Cuánta gente se atiende? ¿Cuánta gente se atiende en salud que no es cotizante? Que han ido metiendo con los años. No, el presidente de la República ha hecho un anuncio y ha establecido cifras. Dice que el 14%... Hasta los nietos. El 14% de los pacientes que no tienen seguro puedan atenderse ya en salud y en MINSA. Eso lo anunció el 28 de julio el presidente de la República. Sí, claro. Y dijo que para el 2016 también esto iba a incrementarse progresivamente hasta que para el 2016 tengamos un seguro universal. Sí. Eso es lo que dijo. Esto solamente puede ser posible cuando el Estado asuma la responsabilidad de la salud. Es decir, inyecte dinero, efectivamente, se inyecte dinero del presupuesto general de la República. Y preguntémoslos a los colegas que están en MINSA haciendo huelgas si se ha incrementado lo prometido. Pero es que, a ver, eso no desnaturaliza todo el esquema de la seguridad social. Supone que es el aportante, es el que tiene el derecho a la cualquier asegurado podría enjuiciar al Estado y ganarle el juicio. Si es dinero que uno aporta, la seguridad social de salud
pertenece a los trabajadores, nos pertenece a nosotros. Claro. No puede destinarse el dinero a otro lado. ¿Cuánta gente han metido que no me han querido contestar o no me han podido contestar? El 14% de la población. Hay un montón de gente que no debería estar ahí. ¿no? Se ha incrementado y cada vez que hay una medida... y se mete... Cada vez 14% dice. Demagógica, ingresa y aumenta. Bueno, hoy no vamos a resolver el tema, pero lo cierto es que hay un montón de equipo paralizado, el tema de la eficacia y la gerencia no funciona y cada vez hay más gente que necesita... 40, 50 y hasta bien entrado los 60 funcionaba muy bien el seguro. Quiero aprovechar para finalizar sí. Justamente, creo que estamos atravesando por un interesante momento. Un momento donde se saca un decreto supremo donde se declara en reorganización la seguridad social, donde se van a poder reestructurar estos pasos que están fallando para poder dar atención oportuna y de calidad a los pacientes. Creo que en la medida que seamos convocados por la Presidencia Ejecutiva, a quien le auguramos éxitos en esta gestión, creo que solamente explicándole realmente lo que vivimos el día a día, el pesar de los pacientes, vamos a poder construir una seguridad social realmente con atención digna y de calidad y oportuna. Gracias. Se va a acabar en el Congreso. Mora, gracias, doctor Miranda. Los dos han salido, además los doctores resulta que son muy buenos comunicadores. Cuando regresemos vamos a pronunciarnos sobre la muerte de esta chica que fue una concursante del Valor de la Verdad. Ya regresamos a eso.